En este podcast hablaremos sobre la importancia de la lectura y las habilidades que desarrolla en el niño, como mejorar la atención, la imaginación, la escucha, la creatividad y el aprender a pensar por sí mismo. Pero también hay una parte emocional muy importante, que es la conexión que generamos los adultos que estamos con el niño leyendo o escuchando un libro. Acompáñanos aquí en La Tía con María Aguirre, juntas crecemos. Para hoy tenemos a Lina Álvarez, quien nos acompaña. Ella es productora en medios de comunicación y es creadora y anfitriona del podcast El Libro Valiente. Lina, muchas gracias por estar aquí en La Tía con María Aguirre, donde juntas crecemos, y que nos aportes la importancia de los libros. Hola Mari, primero que todo muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes hoy en compartir este espacio tan bonito. Como escuchamos hace rato y dijimos la importancia de los libros, ¿nos puedes empezar a platicar un poco dentro de este mundo en el que tú vives, con todos los autores, con todos los libros? ¿Qué es lo que se le da al niño? Claro que sí. Bueno, primero que todo, como persona que le encanta la lectura y también como adulto y pues niña que fui, me encantaba saber de historias, de conocer de otras cosas, otros niños o algo que reflejara hacia mí también. Entonces la lectura no solo es algo muy, muy poderoso y muy bonito, sino que no solo enseña, sino que también se comparte. Y a veces pensamos que leer es solo abrir un libro, pero también se trata pues de escuchar, ¿cierto? Cuando uno es un niño, a uno le encanta que le lean en voz alta, porque uno se está imaginando qué es lo que está pasando. Pero no solo se imagina, sino que también se ve reflejado en esas historias. Y eso desarrolla también una atención, la emoción, está activando, como ya mencioné, la imaginación y también el lenguaje y una empatía hacia el otro, porque en las historias vemos reflejadas situaciones donde nos podemos poner en el lugar del otro, pero también donde podemos pensar, ¿qué haría yo en esa situación? Así es, hace mucha reflexión, ya sé que esta parte de imaginación permite al niño sentirse identificado con los personajes y Totalmente. en las situaciones en que se encuentran los personajes, ¿no? Sí, completamente. En mi tiempo, pues trabajando con niños, para contarte un poquito, yo Sí, trabajé con niños por casi 10 años, ayudando también a las familias bilingües en, pues ¿cómo se dice? En criar los niños en un ambiente bilingüe. Y ahí fue donde vimos toda esa necesidad de no solo tener pantallas o cosas así, sino de tener algo donde hubiera una conexión. Y de ahí fue que también nació el libro Valiente, porque decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué actividad podemos crear donde ellos se estimulen, donde ellos imaginen, donde ellos sean creativos, pero que también uno esté ahí con ese acompañamiento con ellos? Y, y no solamente era jugar o buscar algo, pues, ay, sí, este juguete o mira este video, no, sino de contar esas historias y de tener esa conexión y conversaciones con ellos. A mí me encantaba, por ejemplo, leerles un cuento y hacer la actuación de las voces. qué Ellos se importante es eso. querían, exacto, porque es sentir ese personaje. Entonces, si era un dragón, entonces yo hacía la voz del dragón. Había algo mágico, un sonido, entonces yo hacía los sonidos. Y los niños eran, mejor dicho, se reían muchísimo, les encantaba, que si alguien más les quería leer el mismo libro, decían, no, yo quiero que Lina me lo lea. Y yo Claro, decía, pero toda ¿por esta qué? entonación hace que de alguna manera el niño se meta en la historia.
hacer las pausas, ¿no? Sí, Que vivan los personajes a través de la voz. sí, totalmente. Es algo tan especial, lo hace más divertido y, y puede que lo leas 500.000 veces, como me decían los niños, pero ya lo leímos varias veces, ¿lo quieres leer otra vez? Sí. Bueno, Exacto. listo. Eso es algo muy importante para los niños, sobre todo los niños chiquitos. Sí, Escogen un libro y quieren que se los repitas constantemente, constantemente. Y es importante para ellos porque es el libro que los identifica. sí, completamente. Y pues mira que ahí vamos a tocar algo también muy importante y no solo de que es algo importante para ellos, sino de que les mejora su memoria, Claro. porque a medida que escuchan algo repetitivo, les mejora su memoria y también su vocabulario y la comprensión, porque la primera vez que se lee un cuento, digamos, van a coger cositas aquí y allá, pero entonces la segunda vez van a coger otro detallito que no cogieron en la primera vez. Y la tercera vez van a decir, wow, yo no había entendido por qué, no sé, el dragón estaba enojado. Entonces, no solo es esa parte de entretenimiento, de conexión, sino también la mejora cognitiva, la memoria, vocabulario, toda esa comprensión que se va desarrollando en el niño. Mira qué importante, porque a veces nos aburre seguir leyendo el mismo libro, pero todo lo que nos estás explicando tiene un porqué. Así que Sí, qué bueno que nos lo hiciste ver, Lina. Gracias. claro que sí. Yo creo que hay estudios que se han hecho sobre la importancia cognitiva de la lectura, ¿no? No sé si nos puedas hablar un poquito de ellos. Sí, de hecho, pues cuando se desarrolló este proyecto del libro Valiente, pues se hizo algunos estudios para revisar, digamos, qué era lo que le estábamos dando de, digamos, de valor, ¿cierto? A nuestra audiencia, a los niños, a los padres. Y hay un estudio que se publicó en JAMA Pediatrics, que, donde dice que los padres al leer en voz alta de forma constante, los niños muestran mayor actividad en áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje y las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Significa que cada cuento que es leído y escuchado está literalmente ayudando al cerebro a crecer, por lo mismo que ya que te estaba mencionando, porque mejora la memoria, mejora el vocabulario, mejora la comprensión. Y tanto digamos, en ese momento de conexión, de lectura en voz alta, también estás formando una conexión con el niño. Claro, fíjate qué importante es esto, que a veces no nos damos cuenta cómo con las cosas tan sencillas, que aparte no tienen un costo económico mayor porque hay librerías públicas, hay algo que tenemos en la mano y que tú has hecho a través del libro Valiente algo más accesible a través de un medio como es el podcast, en donde seguimos usando la imaginación porque no se utiliza el video, la pantalla, Sí, eh, nos permite hacer crecer a nuestros hijos no solo de una forma emocional, sino también intelectual. Y dime una cosa, ¿cómo lo puedo hacer para que realmente se disfrute este tipo de lectura y no sea la obligación de, ay, otra vez, el ay, cuento que sí. me van a leer o otra vez lo que tengo que leerles, ¿verdad? Sí, no, es una pregunta muy buena porque hay libros de libros, ¿cierto? Y hay historias de Sí, historias. Y los niños incluso te van a ir diciendo qué les gusta y qué no les gusta. Desde pequeñitos, así puedan hablar claramente o no, ellos van a reaccionar a ciertas historias o a ciertos libros. sí, Eh, entonces, yo diría que obviamente hacer como un ritual familiar. Decir, si lo van a llevar a la escuela, pongámosle los 5 minuticos o 10 minuticos de un cuento nuevo y lo vamos escuchando juntos. Y en el carro incluso le puedes hacer preguntas al niño y decir, ¿qué te parece este personaje? O incluso pausar en medio de la historia, ¿por qué no? Y decirle, ¿qué crees que va a pasar después de esta situación? ¿O tú qué harías si tú fueras ese personaje? ¿Cierto? Ese sí. ritual se va creando y los niños se van volviendo súper emocionados porque
En ese caso, yo lo hacía también con los niños cuando íbamos a la escuela y ellos estaban en el carro y les decía, ¿qué queremos escuchar hoy? O escuchamos una historia de este podcast. O les daba opciones también. ¿Por qué? Porque el dar opciones también les hace dar una importancia de que ellos pueden elegir también de qué escuchar. Claro, la decisión. Entonces, exacto, o sea, no solo imponer, porque si ya le impones, entonces ya empieza, no, qué pereza, yo no quiero escuchar eso, o eso no me hace feliz. Y, y a veces te van a decir, repítelo, 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 porque esos son los niños, o sea, ellos tienden a Sí, repetir absolutamente repetir. todo. Exacto. Y de eso se trata, de la repetición, de la constancia. Entonces, esa puede ser una parte de ritual. Y la otra, digamos, al momento de ir a dormir, encontrar, no sé, materiales que calmen, que se puedan escuchar juntos y digamos como de, hay niños que también se van a ver reflejados y dice, ay, pero mamá, ¿por qué te vas a ir a dormir a tu habitación? ¿Por qué no te quedas a dormir aquí? O cosas así, o sea, siempre van a haber preguntas dependiendo también de las historias y esa conexión, o sea, hacerlo sentir, tú eres importante, pero ya es hora de descansar, comunicarse claramente con ellos. Ese ritual es muy, muy especial y es muy bonito. Es algo que los niños siempre van a recordar con mucho cariño. Eso es totalmente cierto. De hecho, tú me platicabas de un estudio de Reach Out and Read, que es, en inglés es, ¿cómo se puede traducir en español? Eh, No tiene como una traducción literal. es un Es poco como como de, acércate y léeles, ¿no? Algo así. sí, como de acercar y leer, sí. Me Sí, estabas platicando de él, si nos puedes platicar más de él. claro, sí. Pues en este estudio de Richard and Reed se demostró que los niños que comparten historias con sus padres no solo aprenden más rápido, sino que también desarrollan mayor seguridad emocional y empatía. Porque las historias no solamente enseñan las letras, sino que también enseñan a sentir, a ponerse en el lugar del otro. Y como te digo, esa conexión es muy, muy grande porque cuando se da una conexión con los padres y todos los niños se van a sentir también más seguros emocionalmente y van a identificar también sus emociones, porque esa es una parte muy difícil que, los, que es para los niños. O sea, ellos pueden estar súper enojados, pero no saben que están enojados y no saben por qué. Esas historias también pueden demostrar el por qué están enojados. Porque Y hay un personaje, sí, perdóname, perdón, ajá, aparte de identificar estas emociones, también dijiste algo que no quiero que se pase sin hacer un énfasis, es la parte de la empatía. El ver la emoción en el otro también, o la sí, situación en el otro. Quería hacer el énfasis, o sea, no solamente la conexión con el papá o la mamá o la persona que le está leyendo el cuento, identificar sus propias emociones, sino también realizar que hay otra persona que tiene una situación o una emoción diferente y pueda entenderlo. sí, y completamente. Y no solo entenderlo, tener esa empatía de, ¿será que lo ayudo? ¿Cierto? ¿O será que necesita ayuda? ¿O será que ese niño, niña, esa persona necesita un poco de espacio, de que yo no esté preguntando o cosas así? Porque cuando los niños empiezan a identificar esas emociones, recuerdo cuando yo trabajaba mucho con un niño, tenía muchísima dificultad emocional, o sea, no sabía identificar su emoción, entonces todo el tiempo era como agresivo, ¿cierto? Entonces era, vamos a identificar esa emoción. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Estás enojado o estás triste? Ah, ¿y qué es la diferencia entre estar enojado y estar triste? Entonces, historias así que se pueden encontrar que identifiquen a los niños con ellos mismos ayuda muchísimo, porque, bueno, este niño estaba triste porque, no sé, se le cayó el helado, ¿cierto? Entonces no estaba enojado, estaba triste. Tenía ganas de llorar o estaba triste, quería otro helado. Porque este niño estaba enojado. Porque, no sé, se le dañó la tarea que tenía que llevar a la escuela y le dio mucho enojo porque no pudo llevar su tarea. Bueno, ¿y qué hacemos en ese caso?
Entonces, esa es la parte de la seguridad emocional, de la empatía, de conocer las emociones y también entender de que los otros también tienen esas emociones. Qué importante el poder ayudar a un niño a descubrir esas emociones, porque muchas veces estos berrinches de los cuales tú hablabas, o este enojo, es frustración, frustración por no entender qué está pasando, ¿no? Así que poder Completamente. reconocer la emoción y poder ayudarle desde el plano adulto al niño, se me hace importantísimo, muy importante. Sí, Ahora, bastante. Y no solo eso, pues discúlpame ahí que no, no, sería algo muy importante, porque eso nos marca a nosotros ahora como adultos. Cuando así es. nosotros de niños aprendemos a manejar esas emociones y la empatía hacia los otros y tener una seguridad en nosotros, eso nos ayuda a crecer ya como futuros adultos y como adultos a ayudar a nuestros niños a manejar esas emociones. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, Lina, y a ver, platícame, ¿por qué le pusiste el libro Valiente? ¿Por qué Valiente? Es muy bonita la historia porque cuando se inició el proyecto, buscando el nombre, buscando la idea pues del podcast, yo hablaba con los niños y les preguntaba cómo se imaginaban algo que les diera como inspiración o que fuera como que fuera valiente. Yo les decía así, pero no tenía el pensamiento de que ese iba a ser el nombre. Entonces los niños siempre decían como que un superhéroe o alguien que te guía, alguien que está para ti. Entonces yo empecé a poner como todas las cositas que los niños decían y yo decía, bueno, va a ser un libro, pero va a ser un libro escuchado, ¿cierto? Algunos lo dibujaban como un perrito, como un animalito, entonces yo decía, bueno, tengo que mirar cómo lo pongo junto a crear todas esas ideas que los niños también me daban. Y en medio de todo eso, pues llegué al nombre del libro Valiente. Y luego dijimos, bueno, ¿por qué el libro Valiente? Porque creemos que cada niño lo es. Cada niño es valiente en diferentes aspectos y en muchos aspectos. Se es valiente porque no solamente, pues por no tener miedo, se es valiente es porque se atreve a sentir, a preguntar, a imaginar, a crear. Y eso era lo que queríamos crear en este espacio del libro Valiente, que los niños se sintieran, yo soy valiente porque ya no tengo miedo, no sé, de ir a la escuela. Yo soy valiente porque me atrevo a estar triste. Yo soy valiente porque quiero imaginar un mundo y crear mi propia historia. Y así sucesivamente, y por eso fue que el libro Valiente nació y por eso tiene su nombre y para mí es un nombre muy, muy especial. Pues, me haces ver que realmente los niños son muy valientes porque se atreven a todo. Sí, No tienen miedo a nada, se atreven y ahí es donde nosotros empezamos a meterles un poco el miedo para tenerles los límites. Pero tienes toda la razón, son totalmente valientes. Ahora, algo que me gusta mucho de tu podcast es que de alguna manera mantiene viva la magia de la imaginación, del poder leer y escuchar historias. ¿Eso lo podemos lograr en estos tiempos digitales? sí, pues eso ha sido una parte que de todas maneras tiene su reto, porque cuando se empezó el libro Valiente, lo empezamos solamente en audio. Y para mí, para mantener esa magia viva y todo eso, escuchar las historias, es la parte musical. Entonces, yo como persona pues que estuve en música desde muy niña, yo canto y pues elaboro también música y todo eso, para mí la música es muy, muy importante. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo lo hacemos que no necesiten una pantalla? Ponerle efectos de sonido, poner una música que grabe la atención de las personas, no solamente de los niños, también de los adultos. Tengo adultos que escuchan el podcast y son súper felices porque me dicen, los efectos de sonido son espectaculares. Y me Qué encanta maravilla, qué escuchar. satisfacción. Sí, me encanta porque me dicen, me siento como una niña de nuevo, porque me imagino todo cómo está pasando. Entonces, para mí ese era uno de los objetivos principales para que no se tuviera que usar siempre una pantalla. ¿Cuál fue el reto?
tener también esas personas que nos decían, bueno, ¿y por qué no lo hacen en video? Sería súper bueno que muestres lo que está pasando en la historia. Y lo intentamos, hicimos varios videos y si van a YouTube, pues van a encontrar varios videos, pero después, obviamente, la producción se engrandece, el tiempo pues no alcanza. Esto es un proyecto gratuito, entonces dije, no, vamos a enfocarnos solo en el audio y que tenga algo muy especial, efectos de sonido y equilibrar esa parte de no tener las pantallas y hacer actividades mientras escucha la historia. Entonces, Claro. ¿Cómo qué tipo de actividades realizas dentro de la escucha de la historia? sí, en ese caso estamos realizando libritos de colorear. También los invitamos en el podcast para que creen su propia historia, para que coloreen lo que van escuchando. Hay niños que obviamente que ya saben escribir, entonces escriben sus propias historias. Hay otros que no saben, entonces simplemente eh, colorean, rayan, hacen alguna actividad manual que les ayuda a activar la escucha y también la creatividad. Entonces ahí vamos manejando un equilibrio. La invitación es hacia los padres, acompañantes de los niños, es que hagan esa conexión con ellos. También siéntese a dibujar, también siéntese a crear una historia con ellos. Y es súper divertido. A mí me encantaba esa parte también. Yo me sentaba con ellos, poníamos hojas blancas y marcadores, crayones, colores y vamos a escuchar y vamos a dibujar y a pintar. Y cuando se terminaba la historia, los niños ya querían hacer sus propios libros, básicamente. Esta es una manera mucho más completa de ir más allá de la lectura propia de un cuento, pero qué maravilla, porque estás precisamente despertando este interés y esta Sí, imaginación del niño, ¿no? No sé si totalmente. quieras compartirnos algo más que hayamos dejado aquí pendiente. No, básicamente quiero compartirles obviamente que se abran a ese espacio con sus niños, tanto como educadores, padres de familia, cuidadores, que son las niñeras que comparten muchísimo tiempo con los niños. Ábranse en ese espacio de ser niños de nuevo, de sentarse, de escuchar una historia con ellos y de crear, o sea, siéntese a crear también. Cada historia que se comparte es una semillita, porque ella va creciendo y va creciendo y mientras los niños están rodeados de esas historias, van siendo más curiosos, más sensibles, más conectados con la parte humana. No solamente ponerle un teléfono ahí que escuchen y ya, me desconecté. No, hagamos esa parte humana, esa parte de conexión. No importa si es algo cortico, si es algo largo, lo importante es estar ese momento juntos, descubrir muchas cosas juntos y esa imaginación con ellos que se vuelve súper divertido. Entonces, cada historia importa y, y aquí estamos en el libro Valiente porque aquí estamos para escuchar porque cada historia es importante y todos son valientes. Pues las invitamos a que busquen el libro Valiente en las principales plataformas donde ustedes escuchen su podcast. Me imagino que también estás en YouTube, ¿no? Aunque sea audio. Sí, sí, Eh, claro, estamos en YouTube como El Libro Valiente. También estamos en Spotify, Apple Podcast, El Libro Valiente. Y ya próximamente estaremos lanzando también nuestra página web, que será ellibrovaliente.com. Y ahí vamos a tener pues como un poquito de nosotros, nuevos personajes que se vienen nuevos episodios. Entonces, obviamente, los invito a que nos conozcan y nos sigan. pues allí estaremos muy presentes contigo, Lina. Y quisiera, antes de despedirnos, hacer como un pequeño eh, resumen de todo lo que vimos contigo. La lectura es muy importante en los niños porque les desarrolla muchas habilidades. Mejora la atención, la escucha, la creatividad, el lenguaje y la capacidad de resolver problemas. Un niño que lee aprende a imaginar soluciones
a crear y a proponer. En otras palabras, aprende a pensar por sí mismo y ese es un regalo que lo acompañará siempre. Y algo muy importante, cómo poner en práctica la lectura. Hay que desarrollarlo, ya sea en el coche, escuchando el libro Valiente, o en tu casa antes de dormir, si tomas un libro para que el niño vaya a dormirse, ¿cómo leérselo? Su primer tip, entonar la voz, hacer el personaje. Segundo tip, haz pausas, no le leas de corrido. Tercer tip, usa gestos y expresiones. Cuarto tip, míralo a los ojos. Quinto tip, invítalo a participar. ¿Qué opina? ¿Qué piensa del personaje o de la historia? Y sexto tip, no te aburras de repetir sus historias favoritas. Eso es muy importante. Como lo hizo Berlina, desarrolla partes de su cerebro muy importantes. Y el último tip es hazlo con amor, no con prisa. Así es, Lina, todo lo que aprendimos de ti. Sí, claro que sí. Súper, súper bien resumido está. Me encanta, sí. Qué bueno que te gustó, Lina, y gracias por estar aquí en La Tía con María Aguirre, donde juntas crecemos. Mucha suerte con tu proyecto de la página web y estaremos siguiéndote en todas las plataformas del Libro Valiente. Un abrazo a todas y gracias por seguirnos en La Tía con María Aguirre, donde juntas crecemos.